Buenos días a todos. Yo soy profesora de Derecho Civil y obviamente hoy vengo a hablar de un tema eminentemente civil, como son las relaciones entre el registro de la propiedad y el catastro. Las operaciones de coordinación, que básicamente ¿en qué consisten? Pues que por primera vez puede acceder al registro de la propiedad una representación catastral gráfica de una finca. Imagínense ustedes la importancia de esto, porque nos va a permitir directamente desde el registro de la propiedad conocer la realidad gráfica de la finca, saber exactamente lo que tenemos, lo que estamos comprando, porque vamos a conocer su representación gráfica, sus superficies y linderos a través de la representación catastral de la finca. A ver, al revés, ¿no? Ahí, bien, perdón. El marco normativo. El marco normativo en el que se regulan por primera vez estas operaciones de coordinación es la Ley 13/2015 de 24 de junio que modifica tanto la ley hipotecaria como la ley del catastro. En lo que hace referencia a la ley hipotecaria, se modifican fundamentalmente dos artículos, el 9 y el 10 de la ley hipotecaria, y se permite incluir la representación gráfica de una finca dentro de la descripción literaria de la finca registral. Novedad, la primera vez en nuestro sistema jurídico. Además, en los artículos 198 y siguientes se regulan nuevas operaciones registrales específicas que afectan también a la reordenación de terrenos, como son los deslindes para la rectificación de superficies, el deslinde, los expedientes de dominio para la inmatriculación o para la rectificación de superficies, agrupaciones, segregaciones, etc. Y además, el artículo 199 articula un nuevo procedimiento que permite la incorporación voluntaria de esta representación catastral, descriptiva y gráfica al registro de la propiedad. Otra novedad de la ley es que estas operaciones de coordinación deben realizarse ahora de forma telemática. Se acabó el papel, ahora tenemos que hacerlo todo telemáticamente. Con lo cual, se ha tenido que instaurar un nuevo sistema informático con unos formatos determinados para facilitar las operaciones de coordinación, de comunicación entre registro y catastro. Aquí son importantísimas dos resoluciones. La primera, la conjunta de la Dirección General del Registro del Notariado y del Catastro, que determina los formatos electrónicos, los archivos, que van a ser necesarios para estas operaciones de coordinación. Y otra segunda resolución importantísima es la de la Dirección General del Catastro, que articula el sistema de intercambio de información entre notarios y el catastro inmobiliario. Bien, ¿en qué consiste este sistema de coordinación, registro y catastro de la Ley 13/2015? Pues básicamente permite la incorporación al folio registral, es decir, a la finca registral, de la representación gráfica georreferenciada de una finca basada en la cartografía catastral. La pregunta es, ¿por qué se utiliza el catastro frente a otras bases gráficas? Pues bien, el catastro, las parcelas catastrales, siguen y cumplen el estándar INSPIRE de la Unión Europea. A través de una directiva del 2007, la Unión Europea dotó a todo el territorio comunitario de unos estándares mínimos para las representaciones gráficas georreferenciadas. Por eso la ley, el legislador, ha optado por utilizar la cartografía catastral para estas operaciones de coordinación. ¿Quién realiza estas operaciones de coordinación? Obviamente, el registrador de la propiedad. ¿Cómo lo hace? Y esta es otra novedad de la ley, calificando, a través de la calificación. En la diapositiva vemos que para la incorporación al registro de la representación gráfica aportada será necesaria la calificación del registrador. La calificación consiste en contrastar la descripción alfanumérica de la finca con el resultado de su descripción gráfica, concluyendo su equivalencia o divergencia. Esta es una novedad. ¿Por qué? Porque el registrador ahora no solo va a calificar los títulos, los documentos que se le presente, sino que está obligado a calificar también una representación gráfica. Tendrá que determinar si coincide la representación gráfica que le aportas con el contenido literario de la finca registral. ¿Cómo califica el registrador una representación gráfica? En primer lugar, determinando la correspondencia entre la representación literaria de la finca y la parcela catastral. Y, por otro lado, determinando la coherencia de las representaciones gráficas mediante su superposición. ¿Cómo efectúa esta operación el registrador? ¿Cómo puede superponer una representación gráfica registral con una representación gráfica catastral?
Para ello, la Dirección General del Registro de Notariado ha dotado a cada uno de los registros de una aplicación informática única que permite la utilización de las bases gráficas. Así el registrador podrá superponer una con la otra, para determinar su equivalencia o divergencia. Sin embargo, es importante, y esta es otra novedad de la ley, el registrador ahora no va a aportar más publicidad gráfica que la que emane del catastro. Se acabaron las bases gráficas. A partir de ahora, la única publicidad gráfica que va a expedir un registrador será la representación gráfica catastral. Como hemos visto, el registrador, cuando califica, puede determinar la equivalencia o la divergencia entre la representación literaria de la finca y la representación catastral que se le aporte, o la representación gráfica que se le aporte. Se entiende que hay equivalencia cuando la finca y la parcela catastral se refieren a la misma porción del territorio. Y si hay diferencias de cabida entre una y otras inferiores al 10%, también se puede calificar positivamente y dar por válida la equivalencia. Siempre que el registrador no tenga ninguna duda sobre la identificación de la finca o siempre que no afecten a parcelas o a fincas colindantes. En sentido contrario, ¿cuándo entenderemos que hay divergencia? Pues bien, cuando al hacer la superposición entre las representaciones gráficas se aprecien o bien una rotación o un desplazamiento en estas representaciones gráficas, o cuando las diferencias de cabida sean superiores a un 10%. Si el registrador califica positivamente esta representación gráfica que se le ha aportado, ¿qué tendrá que hacer? Incorporarla al folio registral, ya veremos cómo, a través de las coordenadas UTM. Y expresará esta circunstancia de coordinación a través de nota marginal. Es decir, expedirá una nota marginal en la que se manifieste que esta finca se encuentra coordinada y la fecha determinará la fecha de la coordinación. ¿Cuándo el registrador va a calificar negativamente una representación gráfica? Obviamente, cuando aprecie coincidencias con otra representación gráfica que se le haya aportado previamente o que conste en sus bases gráficas. Y además, cuando se invada el dominio público. En estos casos, el registrador estará obligado a dar comunicación de esta circunstancia a la administración pública correspondiente. En estos casos, ¿qué hace el registrador? Suspende la inscripción de la finca y no incorporará esta representación gráfica al folio. Y además, esta calificación negativa podrá ser recurrida como el resto de las calificaciones, siguiendo las normas generales. La pregunta fundamental: ¿cuándo son necesarias estas operaciones de coordinación? ¿Cuándo estamos obligados a realizarla? El titular de una finca está por ley obligado a realizar estas operaciones de coordinación en su primera inscripción, es decir, cuando vaya a inmatricular, a inscribir por primera vez una finca en el registro, o cuando realice una operación registral que implique reordenación de terrenos. ¿Cuáles son estas? Agrupaciones, segregaciones, divisiones, parcelaciones, reparcelaciones e incluso expropiaciones. Por otro lado, en el artículo 199 del que hablé al principio, se permite que de forma voluntaria y como operación registral específica un particular inicie los trámites para esta coordinación registral. ¿Cómo lo hará ese particular que quiere coordinar su finca? Presentando o una certificación catastral descriptiva y gráfica, o ya veremos en qué casos una representación gráfica alternativa. ¿Cuáles son los efectos de la coordinación? Importancia de la coordinación. Una vez inscrita la representación gráfica de la finca, y esto es importante, la cabida, la superficie de esa finca será la que conste en la representación gráfica, modificándose la descripción literaria. Es decir, si tenemos una cabida superior en un 10% a la superficie inscrita en la representación que aportemos, el registrador tendrá que modificar la descripción literaria de la finca. Y por otro lado, y también importante y otra novedad de la ley, coordinada la finca, en la nota simple y en la certificación catastral descriptiva y gráfica aparecerá el Código Registral Único, el CRU, que ahora veremos lo que es. Permite, este CRU, este Código Registral Único, permite la identificación de la finca tanto en registro como en catastro. ¿Qué es el CRU? El CRU es el DNI de la finca, el sustituto del IDUFIR. A partir de ahora, las fincas registrales tendrán que identificarse con este Código Registral Único. Incluso ya no se va a utilizar el número de finca al que estamos acostumbrados. A partir de ahora, todas las fincas se van a identificar con este Código Registral.
¿Qué sucede? Si la parcela está coordenada, y esto es una novedad importantísima de la ley, en la propia certificación catastral va a aparecer este código registral único, lo que nos permite conocer directamente desde el catastro la situación registral o por lo menos la finca registral del inmueble. Novedad que nos va a facilitar bastante el trabajo. Continuando, hemos estado hablando de la representación gráfica, de la incorporación de una representación gráfica al registro. ¿Pero qué es esto? ¿Qué es una representación gráfica georreferenciada? Georreferenciar supone conferir a una parcela una localización geográfica única definida por unas coordenadas en un sistema determinado. ¿Cuál es nuestro sistema en España? El famoso sistema UTM, con lo cual toda representación gráfica que aportemos al registro tiene que tener determinadas estas coordenadas UTM. Así, se deben expresar los puntos X e Y, las coordenadas X e Y, de cada uno de los vértices de la parcela. La base gráfica utilizada, como hemos visto, en las operaciones de coordenación es el catastro, con lo cual las coordenadas UTM deben venir de la cartografía catastral. Otro matiz importante y otra novedad de la ley, como os he dicho, las operaciones de coordinación tienen que hacerse de forma telemática, con lo cual estas representaciones gráficas, estas coordenadas UTM, deben constar en ficheros GML. ¿Qué es un fichero GML? Es un archivo informático que permite la gestión, el traspaso de información georreferenciada. Y es el que utiliza tanto el registro como el catastro. Hemos visto hasta ahora que la base de la coordinación es la aportación de esta representación gráfica catastral al registro. Un particular, ¿cómo puede conocer cuál es la representación gráfica catastral de su parcela? Pues bien, simplemente utilizando la certificación catastral descriptiva y gráfica. ¿Qué es una certificación catastral descriptiva y gráfica? Es un documento administrativo que expide la Dirección General del Catastro. Contiene los datos catastrales básicos, alfanuméricos y gráficos de una parcela a una fecha determinada, y esto es importante. Por otro lado, estas certificaciones vienen firmadas por la Dirección General del Registro del Catastro, vienen firmadas electrónicamente con un código seguro de verificación. Utilizando ese código seguro en la sede electrónica del catastro, podemos acceder al archivo informático de la parcela y allí podemos acceder a un PDF de esta certificación catastral descriptiva y gráfica y a dos ficheros GML, donde aparecerá, por un lado, la representación catastral y, por otro lado, las coordenadas UTM de la parcela, que son las que vamos a aportar al registro de la propiedad. El problema se nos plantea cuando la representación catastral es errónea, no se corresponde con la realidad, o cuando queremos realizar una operación registral que no tiene esa correspondencia catastral. Piensen ustedes en una agrupación o una segregación de una parcela catastral. Obviamente en catastro ya no aparece ni la finca matriz ni la porción segregada. ¿Qué hacemos en estos casos? El legislador permite la aportación de una representación gráfica alternativa, RGA, representación gráfica alternativa. La ley permite el empleo de esta representación en determinados supuestos. Esta es una numeración taxativa. Es decir, solamente en estos casos procede o se permite el uso de estas representaciones gráficas alternativas. En primer lugar, cuando el titular manifieste expresamente que la representación gráfica catastral no existe o no es correcta. En segundo lugar, en los deslindes registrales. También en los supuestos de rectificación de superficies, descripción o de linderos. En la inscripción de plantaciones, edificaciones, obra nueva, instalaciones y otras mejoras. En la inmatriculación de la finca, la primera inscripción de la finca en el registro. Y en las operaciones registrales sobre bienes de las administraciones públicas, es decir, las operaciones registrales que realiza una administración a través de certificaciones administrativas. Tendrán también o podrán también aportar estas representaciones gráficas alternativas. Y por último, en todas las operaciones que impliquen reordenación de terrenos, que como ya hemos visto son agrupaciones, divisiones, segregaciones, parcelaciones, expropiaciones, etc. Otra característica importantísima de estas representaciones gráficas alternativas es que debe respetar la delimitación que resulte de la cartografía catastral, es decir, tiene que estar basada en la cartografía catastral.
En cuanto a las características técnicas exigidas para estas representaciones gráficas alternativas, debe constar en ellas la aprobación expresa del titular, que da su conformidad a esta representación. Deben determinarse, como ya hemos visto, las coordenadas UTM. Deben constar en ficheros GML y debe coincidir, y esto es importante porque han fallado muchas por eso, deben coincidir los datos de la representación gráfica alternativa con los que consten en los títulos. Es decir, las superficies, linderos, descripción geográfica de la representación gráfica alternativa debe coincidir con la que aparezca en el título, en la escritura que se pretende registrar, por ejemplo. Por otro lado, como ya hemos visto, debe estar representada sobre la cartografía catastral. Y otra pregunta importante, ¿quién puede elaborar una representación gráfica alternativa? En primer lugar, el técnico competente. ¿Quién es el técnico competente? Topógrafos, arquitectos, etc. Pero también lo puede hacer cualquier interesado modificando la representación gráfica catastral. ¿Y para qué sirve una representación gráfica alternativa? ¿Qué utilidades tiene? La primera ya la hemos visto, efectuar operaciones registrales, agrupación, segregación, inmatriculación, etc. Por otro lado, y esto es importante, también sirve para formalizar alteraciones catastrales, para modificar el catastro. ¿Cómo? Rellenamos un modelo catastral y aportamos esta representación gráfica alternativa. Si realizamos la alteración en el catastro, que obtendremos una nueva certificación catastral descriptiva y gráfica, que nos permitirá su aporte al registro y efectuar las operaciones de coordinación. Continuando con la exposición, la siguiente pregunta lógica es ¿cómo un particular puede saber que una representación gráfica alternativa reúne todos los requisitos técnicos que nos exige la legislación y además se ha realizado correctamente sobre la cartografía catastral? Para eso podemos obtener del catastro también el informe de validación gráfica, el IVG. El Servicio de Validación de Bases Gráficas Georreferenciadas Alternativas de la Sede Electrónica del Catastro es el encargado de validar estas representaciones gráficas alternativas. El informe será positivo si reúne la representación gráfica alternativa todos los requisitos técnicos exigidos y es compatible con la cartografía catastral. ¿Quién puede solicitar este informe de validación gráfica? El particular, el interesado, el fedatario público, el notario ante el que se otorga una escritura pública o cualquier ciudadano e incluso el registrador de la propiedad. Otra característica importante es que no sustituye la alteración catastral. Esto es importante porque mucha gente se equivoca. Obtenido un informe de validación gráfica positivo, esta obtención no implica la modificación del catastro. Tendrás que hacer una alteración catastral posterior, con los modelos correspondientes. Esto es importante y me gustaría que quedase claro, que el informe de validación positivo no implica el haber hecho una operación catastral, una alteración catastral. Por otro lado, este informe de validación también está firmado electrónicamente y también tiene un código seguro de verificación que otra vez, utilizando la sede electrónica del catastro, nos permitirá el acceso a los ficheros GML donde estará la representación gráfica de la finca y las coordenadas UTM. ¿Qué pasa si el informe de validación es negativo? Este informe de validación negativo nos permitirá determinar cuáles son los procedimientos catastrales o registrales necesarios para la regularización del inmueble. Casi terminando, ¿cuáles son los beneficios prácticos de la coordinación? ¿Por qué nos interesa tener nuestra finca coordinada en unos supuestos cuando la ley nos lo exige y en otros de forma voluntaria? El primero es que permite la identificación fehaciente de la finca. ¿Por qué? Porque vamos a conocer cuál es su representación gráfica, linderos y superficies. En segundo lugar, por la presunción de exactitud, y esto es importante. El artículo 38, el principio de legitimación registral, se extiende y ahora, como novedad, también a los datos gráficos de la finca. ¿Esto qué implica? Que se presume que los datos físicos, linderos, superficies son exactos. Quien alegue lo contrario tendrán que demostrarlo. Novedad de la ley. Por otro lado, el tener una finca coordenada simplifica los trámites administrativos, evita duplicidades. Una alteración catastral puede ver su reflejo casi inmediato en el registro de la propiedad.
Además, se reducen los plazos en las transmisiones y se incrementa la seguridad jurídica. Es obvio, al tener perfectamente identificado el inmueble, se reducen las transmisiones, los plazos en las transmisiones, ya no tienes que identificarla, y por otro lado, da seguridad jurídica al procedimiento. Y además permite el ajuste de las cargas impositivas a la realidad de la finca. Teniéndola geográficamente determinada, podemos saber cuál es la base impositiva de nuestra finca, que IBI va a tener que pagar, por ejemplo. ¿Y qué puede implicar la no coordinación de una finca? Pues dificultad para realizar ciertas operaciones registrales, cuando la ley hipotecaria sí te las exige, dificultad para obtener créditos hipotecarios, ¿por qué? Porque no tenemos perfectamente identificado el objeto hipotecario. Y, por último, la protección jurídica del registro de la propiedad no se extienda a los datos físicos del inmueble. Es decir, el principio de legitimación registral no se extendería a los datos físicos, solamente a los jurídicos de la finca inscrita. Bien, yo creo que ya he llegado justo a tiempo. Me gustaría haber continuado con el procedimiento, cómo se realiza estas operaciones de coordinación, pero si alguno está interesado, que... Sí, lo podemos hablar, sin duda. Muchas gracias, Isabel.